¿Alguna vez te has preguntado por qué en la escuela aprendimos tan poco sobre una de las primeras civilizaciones en nuestro planeta? Por ejemplo, la civilización sumeria. ¿Sabías que crearon un calendario basado en los ciclos lunares, la rueda, el vidrio y el barco de vela? Fueron la primera sociedad en utilizar canales, crear mapas de sus ciudades y tierras, usar maquillaje y joyas antes que los egipcios, e incluso crear cerveza con más de 500 recetas diferentes. Se cree que hablaron el primer lenguaje en general. Y lo más importante, dejaron las primeras evidencias escritas. Para el periodo de tiempo del que hablamos, esta es una civilización muy avanzada. Entonces, ¿por qué no hablamos más de ellos? Nos atreveremos a decir que si conocemos bien y a fondo nuestra historia, ¿estaremos sumamente preparados para lo que nos espera? A pesar de todo esto, hasta el día de hoy continúa el debate eterno entre historiadores y arqueólogos sobre cuál fue la primera civilización en pisar nuestro planeta y de dónde venimos. ¿Fue la civilización humana creado por unos dioses llamados los Anunnaki? Hoy intentaremos descubrirlo juntos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Curiosamente, los sumerios son los creadores de inventos extremadamente avanzados, y aprendemos y hablamos de ellos como si hicieran parte de una famosa mitología. Bueno, si prestamos suficiente atención a su historia registrada, habríamos conocido una versión completamente diferente de nuestra existencia. Esto es lo que dicen sus escritos sobre el pasado de nuestra civilización. En 1949, los arqueólogos británicos descubrieron 14 tablillas en Sumeria. Hoy en día son conocidos como los registros más antiguos de la historia, que datan del siglo 24 a.C. Es cierto que lo que escriben es muy similar a otras civilizaciones que conocemos, pero el momento interesante es cuando mencionan al padre de todo principio, o más bien, algún tipo de ser súper soberano. En las tablillas se cuenta que al principio de todo Adán, Eva, el jardín del Edén, son deidades poliestéticas o no son de aquí. El conjunto de las dos primeras tablillas explica quiénes son y de dónde vienen. Y la tercera, hasta el sexto día de la creación, continúa con cómo la raza humana fue manipulada genéticamente por estos seres y su evolución. No está el capricho del destino. Según los propios sumerios, todo lo que utilizaron como tecnología y desarrollo provino de estas criaturas. Antes de los dioses griegos y egipcios, estaban aquellos adorados por los sumerios en Mesopotamia. Los sumerios los adoraban. Su nombre proviene de An, el dios principal que gobierna a todos los demás dioses. Eran deidades celestiales, y según los mitos babilónicos, había 300 Anunnaki, guardianes de los cielos, y 300 Anunnaki, guardianes del inframundo. Según los textos antiguos, hace 4.000 o hace 5.000 años, los creadores de los dioses vinieron a la tierra. En ese momento, solo habían animales indomables. Una versión muy antigua ancestral de los primeros humanos Anunnaki también se traduce como aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Vivían en el distante planeta Nibiru, que orbita nuestro sistema solar durante un periodo de 3.600 años. Lo describen como un lugar que multiplicaba muchas veces el diámetro de la Tierra, lleno de óxido de hierro, lo que lo hace mayormente de color rojo. Nibiru es un gigante de gas y plasma que alguna vez fue similar a la Tierra, verde y hermoso, pero la actividad irracional de sus habitantes gradualmente lo transformó en una esfera ardiente. Traducido, su nombre significa el punto de intersección, algo así como una puerta. Se supone que es un asteroide artificial que ha sido utilizado como vehículo y probablemente fue tallado desde el interior como un cometa o un asteroide. Según las tablillas, la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse y ya no era adecuado para ninguna condición de vida. Para restaurarla, necesitaba un recurso muy el oro. Y aquí hay algunos hechos interesantes al respecto. Está comprobado que las nanopartículas, por ejemplo el oro, pueden reparar y restaurar la capa de ozono. Prácticamente se convierte en un escudo contra la radiación, lo que explica por qué la NASA utiliza papel de aluminio dorado en sus estaciones espaciales. En 2008, en una cueva en el desierto de Irak,
se descubrió una tumba en realidad digna de un verdadero rey, llena de todo tipo de tesoros de oro, y en medio se encontró un sarcófago de piedra negra con inscripciones sumerias. Cuando se abrió el sarcófago, los científicos se encontraron con un gigante de 3 metros con señales de vida que se desvanecían, adornado con una gran cantidad de joyas de oro. Un momento interesante es que la momia parecía haberse quedado dormida hace 2 años. Y por supuesto, se cree que este es uno de estos llamados dioses, los Anunnaki. Los académicos encuentran profundas similitudes entre los mitos de los Anunnaki y los Nefilim. En 1971, Edward Lipinski publicó un análisis científico de varios textos antiguos, incluido una versión babilónica antigua de la epopeya de Gilgamesh. Todos contienen detalles importantes que revelan la ubicación real del santuario de los Anunnaki en el sentido del antiguo pensamiento y cosmología oriental. Lo que Lipinski descubre es que en realidad, la versión babilónica antigua de la epopeya de Gilgamesh identifica al monte Hermón en el Líbano como la morada de los Anunnaki. Él subraya los versículos del 12 al 21 de Gilgamesh babilónico antiguo, que narran la destrucción de Humbaba, guardián de la proclamación de los dioses, después de que Gilgamesh y su compañero Enkidu penetraron en el bosque y abrieron el santuario sagrado y morada de los Anunnaki. En las mitologías posteriores, por supuesto, tenemos diferentes ubicaciones para el hogar de los Anunnaki. Lipinski explica que los textos más antiguos de Mesopotamia y la región cananea del cercano oriente apuntan al bosque de cedros. En la montaña Hermón se pueden encontrar rastros de una cultura más antigua que menciona que la montaña era la morada de los dioses y cuyo acceso estaba oculto por el bosque de cedros, cuyo guardián es Humbaba. La montaña era, en nuestra opinión, el Antilíbano Hermón. Por lo tanto, es probable que la parte sur del Antilíbano sea la montaña donde vivían los Anunnaki, según la antigua versión babilónica de la epopeya de Gilgamesh. Así, se suponía que la montaña Hermón era el hogar de los dioses. Lipinski también señala que la montaña era muy importante. Él dice que es una montaña cósmica que conecta el cielo y la tierra. El mismo concepto está oculto en un episodio del libro de Enoc, en el cual los hijos de Dios, los seres celestiales, se reúnen en la cima del monte Hermón, porque esta es la montaña de los dioses. El épico Hermón se encuentra en el extremo sur de la cadena montañosa del Antilíbano, cruzando las fronteras de Siria y Líbano. El pico más alto de Hermón alcanza los 2.832 metros, y en la zona abundan antiguos altares y santuarios. Curiosamente, algunos de ellos se utilizaron en la época de Constantino el Grande. Cuando los Anunnaki llegaron, podían vivir durante miles de años, ya que establecieron una estación de minería de oro llamada Eriduk, estación terrestre en el Golfo Pérsico, bajo el liderazgo de Enki. Lo curioso es que no estaban solos y se llevaron a alguien más, otra raza. Los llamaron Igigi, quienes trabajaban como esclavos y extraían oro para los Anunnakis. Y estas historias coinciden con las tablillas babilónicas del siglo XVIII a.C., cuando los dioses humanoides llevaban las cargas y el peso. La producción de los dioses era enorme. Los grandes Anunnaki hacían que los Igigi hicieran todo el trabajo. Después de mucho tiempo, siglos de trabajo, los Ilichi deciden oponerse a sus amos, pensando que tienen alguna posibilidad de enfrentarlos. Adivina. Estaban brutalmente equivocados. La derrota destruye a casi toda la raza y esto deja a los Anunnaki sin fuerza laboral. Pensando en nuevas opciones, el amo de todos, Ano, ordenó a su hijo Enki que cree una nueva raza genéticamente de esclavos, lo suficientemente inteligente como para hacer frente al trabajo tecnológico, pero al mismo tiempo obedecer a los Anunnaki. Una tonelada de experimentos finalmente condujo a un resultado exitoso, un híbrido entre el Homo erectus, los hombres de las cavernas, y los propios Anunnaki. El híbrido que conocemos muy bien hoy en día se conoce como Homo sapiens. Las tablillas describen al primer híbrido o hombre como Adamu. En hebreo, Adamu significa humano. Los Anunnaki
continuaron su trabajo colocando a los Homo sapiens en las minas de Mesopotamia. La palabra semítica Abot significa literalmente trabajar para alguien o algo. Según estos textos antiguos, los Anunnaki, que sabemos que han vivido durante miles de años, son incluso mucho más altos que los Homo sapiens, prácticamente gigantes. Debido a que el significado de su existencia era servir a los Anunnaki, a cambio, aprendieron muchas habilidades sociales y tecnológicas. Ya que los Homo sapiens se multiplicaron, era necesario que pudieran reproducirse, lo que posteriormente llevó a la superpoblación y a que la mayoría de los que habían sido desalojados de sus hogares comenzaran a contar la historia del jardín del Edén y que fueron expulsados del paraíso en la tierra. Con el paso del tiempo, nuestra civilización se vuelve cada vez más inteligente y algunos de los Anunnaki estuvieron en contacto con las personas. El resultado de estas interacciones amorosas se llamaron Nefilim. Según la Biblia, los Nefilim, los caídos, eran los descendientes de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas humanas. Uno de los textos antiguos más mencionados que describen a los Nefilim es el libro de Enoc, que se cree que fue escrito por el patriarca Enoc, hijo de Yared y padre de Matusalén. Hoy en día, este libro es considerado un texto apócrifo y es rechazado por la mayoría de las iglesias cristianas. Pero esto no siempre ha sido así. Muchos de los primeros padres de la iglesia, como Atenágoras, Clemente de Alejandría, Erano y Tertuliano, han tomado partes de este libro. Se encontraron fragmentos de este en arameo, entre los rollos del Mar Muerto. Judas, en su propio evangelio, cita el libro de Enoc. Se cree que el Nuevo Testamento tiene al menos varias referencias de sus registros. Las tablillas dicen que todo esto enfureció al líder Anunnaki Enlil, quien es hermano de Enki, y quería asegurarse de que nadie pudiera alcanzar la fuerza y el potencial para gobernar Nibiru. Pero eso estaba fuera de su control. La civilización humana había crecido tanto que obligó a la naturaleza a intervenir para mantener el equilibrio. Durante uno de estos ciclos, en el 3600 a.C., la órbita de Nibiru creó catarsis o devastación en el Sol y la Tierra. Nibiru es llamado el destructor en la Biblia de Colborne, que es una colección de textos antiguos ocultos durante siglos. Se cree que fue escrito por varios autores. Las descripciones suenan más científicas que un mito. Por ejemplo, en su interior se dice que la causa del diluvio global fue el impacto de un cometa. La gente olvidó los días del destructor. Solo los sabios saben a dónde fue y que volverá en un momento determinado. El destructor, con su color brillante y su apariencia feroz y siempre cambiante, un cuerpo cruel de llamas. Las tablillas describen exactamente un evento catastrófico que ocurrió cuando Nibiru se acercó al planeta Tierra. Primero, aparecieron manchas negras en la superficie del Sol. El campo magnético en la Tierra se debilitó mucho y el hielo comenzó a derretirse. Este evento, por supuesto, hoy en día lo conocemos como el Gran Diluvio. Durante muchos días antes del Gran Diluvio, la Tierra sufrió como si estuviera en un gran dolor. Muchas noches antes del desastre en los cielos, Nibiru se veía como una estrella brillante. Aparentemente, el gobernante conocía este ciclo y lo que sucedería. Por eso deja el planeta Tierra, viendo la oportunidad de borrar a los indignos, según él, por supuesto. Pero muchos de los Anunnaki decidieron quedarse junto a la gente, observando el gran diluvio desde sus barcos celestiales, como los describen, rodeando la Tierra en este momento. Los grandes glaciares del Polo Sur se están derritiendo y cayendo al océano. Este forma una multitud de tsunamis desde el norte hasta las minas de oro en África. El diluvio continúa hasta que llega a la ciudad de los dioses, uno de los primeros lugares donde vivieron los Anunnaki, y que ahora quizás esté ubicado en algún lugar en el fondo del Golfo Pérsico. Al ver el cataclismo, Enki se preocupó por sus propias criaturas e instruyó a sus elegidos para que construyeran barcos y sobrevivieran al diluvio. Uno de los elegidos que guía a la humanidad hacia una nueva era, como habrás adivinado, es Noé y su familia. Comenzó la gran tormenta con las fuertes lluvias.
y las olas eran salvajes, y no se detuvieron durante 7 días, hasta que finalmente se calmaron. Pero las lluvias duraron otros 40 días y noches, y la historia del gran diluvio está registrada en casi todas las civilizaciones de nuestro planeta. Después del diluvio, las tablillas cuentan cómo los Anunnaki construyeron sus edificaciones en total conformidad con la ubicación de las estrellas. Cuando los Anunnaki abandonaron el planeta Tierra, su legado quedó disperso literalmente por todo el planeta. Mesopotamia, India y América del Sur como su último regalo a la humanidad. Por supuesto, la civilización sumeria. Según Zecharia Sitchin, el éxodo masivo de los Anunnaki tuvo lugar hace aproximadamente 6.000 años. Antes de partir, decidieron darle a la humanidad un impulso final, lo que explica en parte la aparición de la civilización sumeria, que era extremadamente inteligente, culta e erudita para su época, como si hubieran surgido de la nada. ¿Pero realmente surgió de la nada? Los Anunnaki enseñaron a los sumerios su forma de vida y crearon dinastías reales. El rey actuaba como su mensajero en la tierra y tenía la tarea de gobernar a su pueblo. Esta línea de sangre elegida se mejoró adicionalmente con los genes de los Anunnaki y fueron entrenados en medicina, matemáticas, astronomía y desarrollo tecnológico. Esta teoría, por supuesto, ha sido recibida con gran escepticismo por la ciencia, y para respaldar su teoría, Sitchin se basa en varios manuscritos y descubrimientos antiguos. La epopeya babilónica de la creación, Enuma Elish, cuenta cómo se formó nuestro sistema solar. Según esta epopeya latina, aún no existía cuando un planeta errante llamado Nibiru fue capturado por el campo gravitacional del Sol. Luego, Nibiru chocó con Tiamat, un planeta que una vez estuvo ubicado entre Marte y Júpiter. Por supuesto, también hay muchos artefactos de origen extraterrestre, como las baterías de Bagdad o el pájaro de Saqqara. Según Sitchin, estos artefactos son debido a una civilización muy antigua y muy avanzada. También tenemos la prueba del procesamiento de oro de los Anunnaki, descubierto en el monte Yare por Flinders Petrie en 1889. Las excavaciones arqueológicas en la antigua ciudad mesopotámica de Nínive han revelado 400 tablillas de arcilla intactas de la biblioteca de Ashurbanipal. Estas tablillas describen en detalle las actividades de los Anunnaki. Las tablillas muestran la ubicación de los laboratorios genéticos de los Anunnaki en África Central y Oriental. La ubicación de estos laboratorios y el tiempo que han funcionado se alinea sorprendentemente con las opiniones de la ciencia moderna sobre el origen de los primeros seres humanos modernos. Y lo que es aún más interesante es que en estas áreas han descubierto minas de oro con más de 1000 años de antigüedad. Una de las tablillas representa el sistema solar tal como lo conocemos hoy en día. Pero ¿cómo es posible tener conocimiento de objetos tan lejanos de nuestra Tierra, dado que recién han descubierto la agricultura y la rueda? Por ejemplo, la tablilla data de hace 5000 años, antes de que nos diéramos cuenta de que los planetas se mueven alrededor del Sol, y cuando hablamos del primer telescopio, sabemos que en 1608, el fabricante de lentes, Hans Lipperge, solicitó la primera patente en los Países Bajos por un instrumento que ve lejos. Aunque puede que no sea el primer hombre en construir algo como un telescopio, se le considera el inventor del telescopio porque fue el primero en solicitar una patente. El dispositivo Lipperge y otros, como el mismo dispositivo de Jake Metlos, podían ampliar los objetos solo 3 veces. Fue gracias a los esfuerzos del famoso científico italiano Galileo Galilei, quien construyó un mejor telescopio y lo utilizó, por supuesto, para estudiar las estrellas. Galileo se enteró del nuevo dispositivo en 1609 y, sin verlo, creó su propia versión. Pero ¿cómo es posible que sin ningún medio supieran con precisión la disposición del sistema solar y las estrellas? Los Anunnaki transmitieron su conocimiento a los sumerios y crearon monarcas. Los reyes gobernaban como sus representantes en la tierra y eran respetados notables. Se cree que las líneas de sangre reales fueron genéticamente creadas por los Anunnaki,
y algunos especulan que precisamente a través de estas conexiones de sangre seleccionadas, han logrado controlar a la humanidad con éxito durante milenios. Otros afirman que cuando el planeta Nibiru se acerque nuevamente a la Tierra, volverán para continuar su reinado. Y eso explicaría bastante bien los secretos bien guardados en torno a la historia de toda la civilización sumeria. ¿Fue realmente la civilización humana creada por los dioses Anunnaki? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos encontremos de nuevo,